El olor a diésel y a café recalentado era el perfume de mi amistad con Javier. Nos conocimos en un paradero de esos que salpican las carreteras de México como islas en un mar de asfalto, lugares donde las almas cansadas de los traileros encuentran un respiro temporal. Yo era un novato entonces, con un camión prestado y más deudas que kilómetros por recorrer. Él ya era una leyenda, un veterano de la carretera con la piel curtida por 1000 soles y las manos callosas de tanto aferrarse al volante. Javier no era un hombre de muchas palabras, pero su silencio era cómodo, lleno de una sabiduría que no se aprende en los libros, sino en el rugido del motor y en la soledad de las madrugadas. Me enseñó los secretos del oficio, cómo sentir el motor para saber si algo andaba mal, cómo negociar con los federales corruptos sin perder la dignidad ni el dinero, y, sobre todo, cómo sobrevivir a la soledad que se te pega a los huesos en los viajes largos. Compartimos incontables amaneceres, tazas de café y platos de machaca con huevo en fondas perdidas. Hablamos de todo y de nada, de mujeres, de sueños rotos, del precio del flete y de la esperanza de un día colgar las llaves y sentarse a ver envejecer el sol desde un porche propio. Con el tiempo nuestra amistad se hizo tan sólida como el chasis de su Kenworth T680, una bestia cromada a la que llamaba el valiente. Pero hasta el hombre más valiente tiene sus fantasmas, y el de Javier vivía en Zacatecas. Era una cosa extraña, casi una superstición. Podía aceptar un viaje a Tijuana, con sus peligros fronterizos, o aventurarse hasta el corazón de la selva chiapaneca, pero si el destino mencionaba Zacatecas, su rostro se transformaba. Sus ojos, usualmente tranquilos como un lago en calma, se nublaban con una tormenta de recuerdos que se negaba a compartir. «A ese estado, ni por todo el oro del mundo, compadre», decía con una voz ronca que no dejaba lugar a discusión. Al principio, yo no le daba importancia. Cada trailero tiene sus manías, sus tramos malditos, sus pueblos que prefiere rodear. Algunos le temen a la Rumorosa en Baja California, otros a las cumbres de Maltrata en Veracruz. Lo de Javier con Zacatecas parecía una de esas aversiones personales, un mal recuerdo magnificado por la superstición del camino. Intenté bromear al respecto un par de veces. «¿Qué pasó, Javi? ¿Te dejó una novia en Fresnillo o qué?», le decía, tratando de sacarle una sonrisa. Pero él nunca se reía, solo apretaba la mandíbula, daba una calada profunda a su cigarro y cambiaba de tema. Su rechazo era tan absoluto, tan visceral, que con el tiempo dejé de preguntar. Respetaba su silencio, aunque la curiosidad me carcomía por dentro. ¿Qué podía ser tan terrible en esa tierra de cantera rosa y cielos de plata para atormentar a un hombre como Javier? Los años pasaron. Yo logré salir de mis deudas. Compré mi propio camión y me hice de una reputación en el negocio. Javier y yo seguíamos siendo como hermanos. Nos encontrábamos en los caminos, nos ayudábamos con refacciones, nos pasábamos datos de cargas buenas y nos cuidábamos las espaldas. Su aversión a Zacatecas se convirtió en una especie de leyenda entre los colegas que nos conocían. «Ahí viene Javier, el que no pisa tierra zacatecana», decían algunos con una mezcla de burla y respeto. Pero nadie, ni siquiera los más cercanos, sabía la razón. Un día la vida, con su ironía de siempre, nos puso a prueba. Una empresa muy importante, de esas que pagan sin chistar y a tiempo, ofreció un contrato millonario para transportar equipo de minería de alta precisión desde Monterrey hasta una nueva mina en las afueras de Sombrerete, en pleno corazón del territorio prohibido de Javier. La paga era extraordinaria, suficiente para que cualquiera de nosotros pudiera pensar en un retiro anticipado, o al menos, en un muy buen enganche para una casa. El dueño de la empresa transportista para la que trabajábamos nos llamó a su oficina. Era un hombre de negocios, de esos que visten trajes caros y cuyo único lenguaje son los números. Sobre su escritorio de caoba, junto a una computadora de última generación, extendió el contrato. «Señores», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «esta es la clase de oportunidad que solo se presenta una vez en la vida. La carga está asegurada por una cantidad que ni ustedes ni yo podríamos pagar en 3 vidas, y el bono por entrega puntual es generoso». Mis ojos brillaron.
Con ese dinero podría liquidar la hipoteca de la casa de mis padres y hasta invertir en un segundo camión. Miré a Javier esperando ver en él la misma emoción, pero su rostro era una máscara de piedra. El destino es sombrerete, Zacatecas, continuó el jefe, ajeno a la tensión que se había apoderado de mi amigo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier carga que hubiéramos transportado. Javier miraba el contrato como si fuera una serpiente venenosa. Podía sentir su lucha interna, la batalla entre la necesidad y un miedo profundo y antiguo. «Yo no voy», dijo finalmente. Su voz apenas un susurro. El jefe frunció el ceño. «Javier, estamos hablando de mucho dinero. No es momento para tus supersticiones». «No son supersticiones», replicó Javier, y por primera vez en años escuché un temblor en su voz. «Es una promesa». El jefe suspiró, visiblemente irritado. «Como quieras. Entonces el trabajo es para ti, Manuel», dijo, dirigiéndose a mí. Sentí una punzada de culpa. Aceptar ese viaje era como una traición a mi amigo, pero rechazarlo era una locura financiera. Estaba a punto de aceptar cuando Javier me interrumpió. «No. Si él va, yo también». Lo miré, atónito. «Javier, no tienes que hacerlo, yo me las puedo arreglar». Él negó con la cabeza, sus ojos fijos en los míos. «No, compadre, no te voy a dejar ir solo a ese lugar. Nunca. Si vamos, vamos juntos». En su mirada vi la lealtad inquebrantable que nos unía, una lealtad que era más fuerte que su propio miedo. Salimos de la oficina con el contrato firmado. El aire de la tarde se sentía pesado, cargado de presagios. Mientras caminábamos hacia nuestros camiones, el silencio entre nosotros era denso. Yo no sabía qué decir. Por un lado me sentía aliviado de no tener que hacer ese viaje solo. Por otro, el miedo de Javier era contagioso y empezaba a infiltrarse en mi propia piel. ¿Qué nos esperaba en Zacatecas? ¿Qué fantasma era tan poderoso como para hacer temblar al hombre más fuerte que conocía? La pregunta flotaba en el aire sin respuesta. Esa noche, antes de cargar los tráileres, Javier me invitó a cenar. Fuimos a un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad, un lugar sin lujos pero con la mejor cecina de la región. Mientras esperábamos la comida, Javier encendió un cigarro y se quedó mirando la noche a través de la ventana. «Manuel», comenzó, su voz grave, «hay cosas de mi pasado que nunca te he contado, cosas que me pesan, que me han seguido como una sombra por todos estos años». Hizo una pausa, dándole una larga calada al cigarro, el humo danzando alrededor de su rostro curtido. «Esa carretera a la que vamos a tomar no es como las demás, no para mí». Quise preguntarle, insistir en que me contara, pero algo en su expresión me detuvo. Era la mirada de un hombre que se asoma al borde de un abismo. «Solo te pido una cosa, compadre. Pase lo que pase, no te separes de mí. Y si te digo que aceleres, acelera sin preguntar. ¿Entendido?» Asentí en silencio, un escalofrío recorriendo mi espalda, a pesar del calor de la noche. La cena transcurrió en una calma tensa. Hablamos de cosas triviales, pero la conversación se sentía forzada, como si ambos estuviéramos evitando el tema principal, el elefante invisible sentado en la mesa con nosotros. Zacatecas. Al despedirnos, Javier me dio un abrazo, algo inusual en él. «Cuídate mucho, hermano», me dijo al oído, «y que Dios nos agarre confesados». Sus palabras se quedaron conmigo mientras caminaba hacia mi camarote. Me recosté en la litera, pero el sueño no llegaba. El rugido de los otros camiones en el paradero, un sonido que normalmente me arrullaba, esa noche sonaba como un lamento. Pensé en mi familia, en mis padres, pensé en el dinero que ganaría con este viaje y en los planes que podría realizar. Pero por encima de todo pensaba en el miedo en los ojos de Javier, un miedo tan real y palpable que casi podía tocarlo. La madrugada nos encontró en la carretera, dos gigantes de acero rodando hacia el norte. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de colores naranjas y púrpuras. Era un amanecer hermoso, pero yo no podía disfrutarlo. A mi lado, en el asiento del copiloto, iba Javier. Habíamos decidido hacer el viaje en mi camión y dejar el suyo en la base. Él insistió. «Dos pares de ojos ven más que uno», dijo, aunque yo sabía que la verdadera razón era que no quería enfrentar sus demonios solo. Conducía yo, pero era él quien realmente llevaba el timón.
Sus ojos escrutaban la carretera, los espejos, el paisaje desértico que se desplegaba ante nosotros. Cada vehículo que nos rebasaba, cada sombra en el acotamiento, lo ponía en alerta. Llevábamos un termo de café y un paquete de galletas, pero apenas los tocamos. La tensión dentro de la cabina era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Cruzamos el límite estatal de Nuevo León a Zacatecas justo cuando el sol se alzaba en todo su esplendor. Un letrero oxidado nos dio la bienvenida. Para mí era solo un nombre en un mapa. Para Javier era la entrada al infierno. Vi cómo sus nudillos se ponían blancos al aferrarse al tablero. Su respiración se volvió más superficial. A partir de aquí, no hay paradas, dijo, su voz un murmullo tenso. Pase lo que pase, no nos detenemos hasta llegar a Sombrerete. La carretera se extendía frente a nosotros, una cinta de asfalto gris que serpenteaba a través de un paisaje árido y solitario. El terreno se volvió más montañoso, con colinas bajas cubiertas de matorrales y cactus. El cielo era de un azul intenso, casi violento, y el silencio era sobrecogedor, roto solo por el monótono zumbido de nuestro motor. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse extrañas. La radio, que había estado transmitiendo corridos y noticias, de repente empezó a emitir estática. Intenté cambiar de estación, pero solo encontraba silencio o ese ruido blanco y persistente. Es normal en esta zona, la señal se pierde, dije tratando de sonar casual. Javier no respondió. Su mirada estaba fija en el horizonte. Unos kilómetros más adelante, vimos un coche parado en el acotamiento, un Tsuru blanco con el capó levantado. Una mujer nos hacía señas desesperadas para que nos detuviéramos. Era joven, vestía un sencillo vestido floreado y parecía genuinamente angustiada. Mi primer instinto fue orillarme. En la carretera, la solidaridad es una ley no escrita. Pero Javier puso una mano firme en mi brazo. Sigue derecho, ordenó, su voz helada. Pero Javier podría necesitar ayuda. Protesté. ¡Que sigas!, gritó, con una urgencia que me heló la sangre. No mires, no te detengas. Obedecí, pisando el acelerador. Pasamos junto a la mujer, y al verla por el espejo retrovisor, noté algo que me inquietó. Su rostro, que de lejos parecía suplicante, de cerca tenía una expresión extraña, casi una sonrisa burlona. Y no estaba sola. Detrás del coche semioculto por los matorrales, alcancé a ver la silueta de un hombre. Mi corazón dio un vuelco. «¿Eran una trampa, verdad?», pregunté, mi voz temblorosa. Javier asintió, sin apartar la vista del frente. La más vieja del libro. «Te detienes a ayudar y te vacían el camión. Si tienes suerte». Me sentí un idiota. Mi ingenuidad podría habernos costado todo. Agradecí en silencio la paranoia de mi amigo. El resto del trayecto se volvió aún más tenso. Cada sombra parecía una amenaza. Cada coche que se acercaba por detrás, un posible atacante. Javier se convirtió en mi copiloto, mi vigía. Me indicaba cuándo rebasar, cuándo bajar la velocidad, cuándo estar alerta. Parecía conocer cada curva, cada bache, cada punto ciego de esa maldita carretera. Hace años esta ruta era tranquila, dijo en un momento de calma relativa. Podías manejar de noche con las ventanas abiertas, sintiendo el aire fresco del desierto. La gente era amable, te ofrecían agua, comida. Pero todo cambió. Su voz se tiñó de una amargura profunda. El dinero fácil, la codicia, envenenaron esta tierra. Ahora, la única ley es la del más fuerte, o la del más cruel. La tarde caía y el paisaje se volvía más dramático. Las formaciones rocosas adquirían formas caprichosas, proyectando sombras largas y amenazantes sobre la carretera. El sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de un rojo sangre que parecía un mal presagio. Estábamos a menos de 100 kilómetros de Sombrerete. El alivio comenzaba a mezclarse con el agotamiento. Habíamos estado en alerta máxima durante horas. Fue entonces cuando Javier se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en un punto lejano de la carretera. «¿Ves eso?», preguntó. Entrecerré los ojos. A lo lejos una luz parpadeaba intermitentemente. A medida que nos acercábamos, distinguimos la silueta de un vehículo. Parecía un retén. 3 figuras con uniformes oscuros y rifles de asalto nos hacían señas para que nos detuviéramos. «Son federales», dije.
aunque algo en su postura no me cuadraba. No tenían una patrulla oficial, solo una camioneta pick-up negra, sin insignias, estacionada a un lado del camino. No son federales, susurró Javier, y el terror en su voz fue absoluto. Son ellos. Pisa a fondo, Manuel. Ahora. No lo dudé un segundo. El recuerdo de la mujer en la carretera estaba demasiado fresco en mi mente. Pisé el acelerador y el motor del Kenworth rugió como una bestia herida. El camión se lanzó hacia adelante, devorando el asfalto. Las figuras en la carretera se dispersaron, sorprendidas por nuestra reacción. Uno de ellos levantó su rifle y apuntó hacia nosotros. Escuché el sonido seco de un disparo, seguido por el ruido metálico de la bala golpeando la parrilla del camión. Mi corazón martilleaba en mi pecho. Agarré el volante con tanta fuerza que mis nudillos dolían. Javier a mi lado parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Su rostro estaba pálido, sus labios apretados en una línea fina. Pasamos a través del falso retén a más de 100 kilómetros por hora. Por el espejo retrovisor, vi cómo los hombres corrían hacia su camioneta. No nos van a dejar ir tan fácil, dijo Javier. Conocen esta carretera mejor que nosotros. Y tenía razón. Unos minutos después, las luces de la camioneta negra aparecieron en nuestros espejos, acercándose a una velocidad vertiginosa. Empezaba la cacería. La noche había caído por completo, y la única luz era la de nuestros faros cortando la oscuridad. La carretera se volvió más sinuosa, una serpiente negra que se retorcía entre las montañas. La camioneta se pegó a nuestra defensa trasera, cegándonos con sus luces altas. Intentaron rebasarnos por la izquierda, luego por la derecha. Yo hacía todo lo posible por bloquearles el paso, moviendo el enorme tráiler de un lado a otro del carril. El rechinido de los neumáticos y el rugido de los motores eran los únicos sonidos en el mundo. Dentro de la cabina, el silencio era total, solo roto por nuestras respiraciones agitadas. Entonces, comenzaron a disparar. El estallido de un vidrio lateral me hizo gritar. Un trozo de cristal me rozó la mejilla, dejándome un corte superficial. El miedo se convirtió en adrenalina pura. Ya no se trataba de la carga ni del dinero, se trataba de sobrevivir. Javier, que había estado extrañamente callado, de repente me gritó: «Ahí adelante en la curva, prepárate». Miré hacia donde señalaba. La carretera giraba bruscamente a la derecha, bordeando un precipicio. No entendía qué planeaba, pero confiaba en él ciegamente. «Cuando te diga, frena con todo lo que tengas», ordenó. La camioneta negra estaba a nuestro lado, intentando sacarnos del camino. Podía ver los rostros de los hombres a través de la ventanilla, iluminados por la luz del tablero. Sus expresiones eran de una crueldad inhumana. Estaban disfrutando de esto. «¡Ahora!», gritó Javier. Pisé el pedal del freno con toda mi fuerza. El tráiler se sacudió violentamente. Las llantas chirriaron contra el asfalto en una protesta agónica. El peso de la carga nos empujó hacia adelante, pero los frenos aguantaron. La camioneta, sorprendida por nuestra maniobra, no tuvo tiempo de reaccionar. El conductor intentó girar, pero iba demasiado rápido. La camioneta derrapó. Sus llantas perdieron el agarre y se fue directa contra la barrera de contención. La barrera cedió como si fuera de cartón. La camioneta voló por los aires por un instante, una silueta oscura contra el cielo estrellado, antes de desaparecer en la negrura del precipicio. Unos segundos después, una explosión iluminó la noche. Una bola de fuego que ascendió desde las profundidades del barranco, seguida de un eco que retumbó en las montañas. Detuve el camión unos metros más adelante. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido de la persecución. Temblaba de pies a cabeza. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Miré a Javier. Estaba recargado contra el asiento, con los ojos cerrados. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas curtidas. No eran lágrimas de miedo, ni de alivio. Eran lágrimas de un dolor antiguo, un dolor que finalmente había encontrado una salida. Permanecimos así, en silencio, durante un tiempo que me pareció eterno, con el único sonido del motor del camión y el crepitar lejano del fuego en el barranco. La adrenalina comenzó a ceder, dando paso a un agotamiento profundo y a una pregunta que ahora ardía en mi mente con más fuerza que nunca. ¿Qué demonios había pasado en Zacatecas para que Javier tuviera que vivir un infierno 2 veces?
La respuesta, lo sabía, cambiaría nuestra amistad y mi visión de la vida para siempre. El resplandor anaranjado del fuego en el fondo del barranco era un punto parpadeante en la inmensa oscuridad de la sierra zacatecana. El eco de la explosión se había disipado, dejando un silencio neestéspeno, pesado, que zumbaba en mis oídos. Mi cuerpo entero temblaba, una reacción tardía a la adrenalina y al terror puro que había sentido. Miré mis manos en el volante. Estaban pálidas y rígidas, aferradas al plástico con una fuerza que no sabía que poseía. A mi lado, Javier seguía con los ojos cerrados, pero las lágrimas habían cesado. Su rostro, iluminado por la débil luz del tablero, parecía una máscara de dolor y agotamiento extremos. Finalmente, tomó una respiración profunda, un suspiro tembloroso que pareció arrastrar consigo el peso de años de tormento. «Tenemos que salir de aquí», dijo, su voz ronca, apenas un susurro, antes de que alguien más venga a ver qué pasó. Tenía razón, no podíamos quedarnos allí. Con manos temblorosas puse el camión en marcha, y lentamente, con una precaución que rayaba en la paranoia, nos reincorporamos a la carretera. Cada crujido del camión, cada sombra proyectada por nuestros faros, me hacía saltar. Conducía con la mirada fija en los espejos retrovisores, esperando ver en cualquier momento las luces de otro vehículo persiguiéndonos, pero el camino permaneció desierto. La noche nos envolvió de nuevo, una manta oscura e indiferente a la violencia que acababa de presenciar. Llegamos a las afueras de Sombrerete cuando las primeras luces del alba comenzaban a teñir el cielo de un gris pálido. La tensión en la cabina había disminuido un poco, reemplazada por una fatiga abrumadora. Encontramos una pensión para traileros, un lugar modesto pero que en ese momento nos pareció un oasis de seguridad. Estacioné el camión en el patio trasero, lo más oculto posible de la carretera. Apagué el motor y el silencio repentino fue casi ensordecedor. Nos quedamos sentados por un momento, sin movernos, como si el simple acto de abrir la puerta fuera un esfuerzo monumental. «Lo siento, Manuel», dijo Javier finalmente, rompiendo el silencio. «Nunca debí haberte metido en esto». «No digas eso, Javi», respondí. Mi voz sonaba extraña, lejana. «Somos compañeros, hermanos. Lo que te pasa a ti me pasa a mí». Él me miró, y en sus ojos vi una gratitud tan profunda que me conmovió. «Vamos a buscar un cuarto», dijo. «Necesitamos descansar y hablar. Te debo una explicación». Rentamos una habitación con 2 camas desvencijadas y un foco que parpadeaba. El lugar olía a humedad y a desinfectante barato, pero era un refugio. Mientras yo revisaba el camión buscando daños, milagrosamente, aparte del vidrio roto y el impacto en la parrilla, el poderoso, como llamaba a mi tráiler, parecía estar bien. Javier fue a la pequeña tienda del lugar. Regresó con una botella de tequila barato y 2 vasos de plástico. No era precisamente una cena de lujo en un restaurante de Polanco, pero en ese momento era exactamente lo que necesitábamos. Nos sentamos en el borde de nuestras respectivas camas, la botella entre nosotros. Javier sirvió 2 tragos generosos. El líquido transparente ardió en mi garganta, un fuego que pareció calmar el temblor de mis manos. Javier se bebió el suyo de un solo golpe y se sirvió otro. «Hace 15 años», comenzó, su voz baja y grave. «Yo era como tú, Manuel, joven, con ganas de comerme el mundo, de hacer dinero para darle una buena vida a mi familia». Se frotó la cara con las manos, como si intentara borrar los recuerdos. Estaba casado con una mujer maravillosa, Elena. Era la luz de mi vida. Teníamos un hijo, Santi, de 5 años. Era un diablillo, siempre corriendo, siempre riendo. Una sombra de sonrisa cruzó su rostro, pero desapareció tan rápido como llegó. Yo trabajaba para una compañía más pequeña en ese entonces. Me ofrecieron un flete muy bien pagado, justo como este. Tenía que llevar una carga de electrónicos, televisiones, equipos de sonido, desde Laredo hasta aquí, a Zacatecas. Era mucho dinero, suficiente para dar el enganche de nuestra casita. Elena no quería que viniera. Tenía un mal presentimiento. Decía que soñaba con serpientes en el camino. Yo me reí. Le dije que no fuera supersticiosa, que era una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Se detuvo para tomar otro trago de tequila. La luz del foco parpadeaba sobre su rostro,
creando sombras que acentuaban las arrugas de dolor alrededor de sus ojos. Para hacer el viaje más rápido y poder regresar pronto, me traje a Elena y a Santi conmigo. Pensé que sería una aventura para ellos. Santi estaba fascinado con el camión. Se sentía el rey del mundo en el asiento del copiloto. Paramos a comer en un pueblito, compramos dulces de guayaba y queso de tuna. Elena tomó fotos. Parecíamos una familia feliz en un viaje por carretera. Su voz se quebró. Se aclaró la garganta y continuó. Todo iba bien hasta que entramos a esta misma carretera. Era de madrugada, casi la misma hora que hoy. De la nada, nos cerró el paso una camioneta, igualita a la de hace rato. Pensé que era un accidente, así que me detuve. Cerró los ojos con fuerza, como si la imagen fuera demasiado dolorosa para soportarla. Eran 3 hombres, armados. Nos bajaron del camión a punta de pistola. A mí me golpearon, me amarraron. Se estaban llevando el tráiler y yo pensé, bueno, que se lleven la carga, son solo cosas, estamos vivos. Pero entonces, uno de ellos se fijó en Elena. Javier ahogó un sollozo. Las lágrimas que había contenido antes ahora fluían libremente. Yo no me moví, no dije nada, solo escuchaba, mi propio corazón encogido de dolor por él. Ella era hermosa, Manuel. Tenía una sonrisa que podía calmar cualquier tormenta. El hombre la agarró del brazo. Santi empezó a llorar, a gritarle que la soltara. El niño, mi valiente Santi, se le fue encima, mordiéndole la pierna. El tipo se enojó. Lo empujó tan fuerte que Santi cayó y se golpeó la cabeza contra una piedra en el camino. Dejó de llorar, se quedó quieto, demasiado quieto. La habitación pareció encogerse. El aire se volvió pesado, irrespirable. La historia de Javier era una herida abierta, y yo estaba presenciando cómo la hurgaba. Elena gritó, un grito que nunca voy a olvidar. Fue aullido de una loba a la que le arrebatan su cachorro. Se abalanzó sobre el hombre con las uñas, con los dientes. El otro tipo, el que parecía el jefe, sacó su pistola y le disparó. A quemarropa, delante de mí. Se cubrió el rostro con las manos y su cuerpo se sacudió con sollozos silenciosos y profundos. Me levanté y me senté a su lado, poniendo una mano en su hombro. No había palabras que pudieran consolar un dolor tan inmenso. Me dejaron ahí, amarrado, viendo los cuerpos de mi esposa y de mi hijo. Se llevaron el camión y se fueron, riendo. No sé cuántas horas pasé ahí. El sol salió. Un campesino que pasaba me encontró y me desató. Cuando llegó la policía, no hicieron nada. Me interrogaron como si yo fuera el culpable. Insinuaron que yo estaba metido en algo chueco. Nunca buscaron a los asesinos. Nunca recuperaron el camión. Se cerró el caso. Uno más, dijeron. En esta zona la vida no vale nada. Bebió el resto de la botella de tequila. El líquido ya no le quemaba. Era solo un paliativo inútil para un dolor que ningún alcohol podía ahogar. Vendí todo lo que tenía. Juré 2 cosas ese día. Primero, que nunca más volvería a pisar Zacatecas. Y segundo, que algún día encontraría a esos hombres y los haría pagar. Pero el tiempo pasó. El miedo se hizo más grande que el odio. Me dediqué a manejar, a huir de este lugar, huir de mis recuerdos. Pero no importa qué tan lejos vayas, los fantasmas siempre viajan contigo. Ahora todo tenía sentido. Su miedo, su paranoia, su rechazo a este estado, no era una superstición. Era el eco de la peor tragedia que un hombre puede soportar. La persecución de esa noche no había sido un ataque al azar. Eran ellos, ¿verdad? Pregunté en voz baja. Los hombres de la camioneta. Él asintió lentamente. El que conducía, su rostro. Nunca lo olvidaré. Es más viejo. Tiene una cicatriz en la ceja que no tenía antes. Pero es él, el jefe, el que mató a Elena. Un escalofrío helado me recorrió la espina dorsal. No solo habíamos sobrevivido a un intento de asalto. Habíamos chocado de frente con los fantasmas personales de Javier, y esos fantasmas eran de carne y hueso, y estaban armados. Por eso aceptaste el viaje, dije, comprendiendo por fin. No fue por el dinero, ni por mí. Esperabas encontrarlos. No lo sé, Manuel, confesó, su voz agotada. Quizás una parte de mí sí. Una parte de mí quería volver, enfrentar el miedo. O quizás solo quería morir aquí, donde perdí todo. Pero cuando te vi en peligro,
Supe que no podía dejar que te pasara nada. Ya perdí a mi familia en esta maldita carretera. No iba a perder a mi hermano también. La palabra hermano resonó en la pequeña habitación, llenándola con la fuerza de nuestra amistad. Nos quedamos en silencio por un largo rato, el amanecer filtrándose por la sucia ventana. El mundo exterior comenzaba a despertar, ajeno a la confesión y al dolor que llenaban nuestro cuarto. Finalmente, tomé una decisión. No vamos a entregar esta carga y largarnos, Javier, dije con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. Vamos a terminar lo que empezaste. Los vamos a encontrar. Javier levantó la vista, sus ojos enrojecidos llenos de sorpresa. Manuel, no. Esto no es tu lucha. Es mía. Ya te he puesto en suficiente peligro. Te equivocas, lo interrumpí. Desde que esos tipos nos dispararon, se convirtió en nuestra lucha. No voy a dejarte solo en esto. Dijiste que me debías una explicación. Ya me la diste. Ahora yo te debo mi lealtad. Esos hombres no solo te quitaron a tu familia, casi nos matan a nosotros. Esto ya no es solo venganza, Javi. Es justicia. Una nueva determinación se instaló en mi pecho. El miedo seguía ahí, agazapado en un rincón, pero ahora estaba cubierto por una capa de ira y de propósito. No éramos solo dos traileros asustados. Éramos dos hombres a los que les habían arrebatado la paz, y no íbamos a seguir huyendo. Javier me miró, y por primera vez desde que habíamos cruzado la frontera de Zacatecas, vi un destello de algo más que miedo en sus ojos. Era esperanza, una pequeña y frágil llama en medio de una oscuridad abrumadora. «Estás loco, compadre», dijo, pero una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Completamente loco». «Tal vez», admití, «pero creo que para sobrevivir en este negocio, y en esta vida, se necesita un poco de locura». Me devolvió la sonrisa, y en ese simple gesto, sentí que un pacto se sellaba entre nosotros. Un pacto de sangre y asfalto. El sol ya estaba alto cuando finalmente nos dormimos, vencidos por el agotamiento físico y emocional. Fue un sueño pesado, sin sueños. Un breve respiro antes de la tormenta que sabíamos que se avecinaba. Sabíamos que el camino por delante sería aún más peligroso. Esos hombres no eran simples ladrones de carretera. Eran asesinos, y ahora que los habíamos enfrentado, nos buscarían. Pero por primera vez Javier no estaba solo con sus demonios. Ahora éramos dos. Y nuestro vínculo, forjado en miles de kilómetros y fortalecido en una noche de terror, era nuestra mejor arma. Zacatecas nos había mostrado su cara más cruel, pero nosotros estábamos decididos a no parpadear. Despertamos cuando el sol de la tarde ya caía a plomo sobre el techo de lámina de la pensión. El cuarto era un horno, y el sabor a tequila rancio y a falta de sueño me pegaba en la boca del estómago. Javier ya estaba de pie, mirando por la ventana hacia el patio polvoriento donde descansaba mi camión. Se había lavado la cara, y aunque sus ojos seguían hinchados y la pena era una sombra permanente en su rostro, había una nueva luz en su mirada. Era la luz de la resolución. Se había acabado la huida. «Tenemos que hacer un plan», dijo sin volverse. «Esa gente no son unos raterillos cualquiera. Controlan esta zona. Saben quién entra y quién sale. Ahora mismo deben estar buscándonos». «Lo sé», respondí, sentándome en la cama. Mi cuerpo dolía, cada músculo protestando por la tensión de la noche anterior. No podemos enfrentarlos solos con el camión. Somos un blanco demasiado grande y lento. Me levanté y me acerqué a él. El calor era sofocante, pero mi mente empezaba a trabajar con una claridad fría. La ira había reemplazado al miedo. «Primero tenemos que asegurar la carga. No podemos arriesgarnos a que la usen para presionarnos o a que la roben. Es un equipo muy caro. La empresa nos mataría». Pensé en la póliza de seguro, en las cláusulas, en la fortuna que representaba el contenido de esa caja metálica. «Conozco a un tipo en Fresnillo, un viejo amigo de mi padre», continué, las piezas empezando a encajar en mi cabeza. «Se llama Don Ramiro. Tiene una bodega enorme, de las que usan para guardar maquinaria agrícola. Es un hombre de palabra de la vieja escuela. Podemos dejar el tráiler ahí, estará seguro». Javier se volvió para mirarme, sopesando la idea. «¿Crees que se ha de fiar?» «Con mi vida», afirmé sin dudar. «Mi padre le salvó el negocio una vez, hace muchos años. Hay deudas de gratitud que no se pagan con dinero». Javier asintió.
Bien, es un buen primer paso. ¿Y después? No podemos andar por ahí preguntando por un asesino con una cicatriz en la ceja. Nos matarían antes de terminar la primera frase. Tenía razón. Necesitábamos información y necesitábamos ser discretos. Mi mente siguió trabajando. La gente como esa, la que controla un territorio, siempre tiene un punto débil: la soberbia. Les gusta exhibir su poder, su dinero. No viven escondidos en una cueva. Deben tener un lugar donde se reúnen, un restaurante, una cantina, un rancho, un palenque, interrumpió Javier. Sus ojos se abrieron de par en par con un recuerdo repentino. Cuando pasó lo de mi familia, escuché a los policías hablar entre ellos. Mencionaron a un tal el patrón de la zona, un hombre al que nadie tocaba. Decían que era dueño de todo, hasta de la sombra de los mezquites, y que su mayor orgullo eran sus gallos de pelea. Tenía un palenque privado en su rancho, a las afueras de la ciudad. El nombre, el patrón, sonaba genérico, pero la mención del palenque era una pista concreta. Una pista de 15 años de antigüedad, pero era todo lo que teníamos. Es un comienzo, dije. Tenemos que llegar a Fresnillo, hablar con don Ramiro, y luego empezar a preguntar. Con cuidado. No como traileros, sino como compradores. Gente con dinero que busca entretenimiento. Mi plan era arriesgado, casi suicida, pero era mejor que esperar a que nos encontraran. Javier pareció estar de acuerdo. Para eso, dijo, mirando nuestra ropa sucia y arrugada, necesitamos parecer otra cosa. En ese momento recordé algo. Abrí mi maleta y saqué una pequeña bolsa de lona. Dentro, doblado con cuidado, había un traje de corte italiano, un regalo de mi hermana que trabajaba en una boutique de lujo en Houston. Nunca lo había usado. Me sentía ridículo en él, pero lo guardaba para una ocasión especial. Junto al traje, había un reloj que había comprado en un viaje a Los Ángeles, una imitación tan buena de un Rolex que había engañado a más de un conocedor. No sé si esto sirva, dije, mostrándoselo. Javier lo miró y una sonrisa torcida apareció en su rostro. Con una buena lavada y un corte de pelo, podrías pasar por un junior que viene a apostar el dinero de su papá. Tú también necesitas un cambio, le dije. Su apariencia de trailero veterano nos delataría a kilómetros de distancia. Fuimos a la pequeña tienda del pueblo. Compramos un par de pantalones de mezclilla nuevos, camisas sencillas pero limpias, y un par de sombreros de paja. No era mucho, pero nos ayudaría a mezclarnos un poco más. La parte más difícil fue convencer a Javier de que se afeitara la barba, esa barba que había sido su compañera durante casi 2 décadas. «Es mi máscara, Manuel», dijo, mirándose en el espejo oxidado del baño. «Sin ella, siento que todo el mundo puede ver el dolor en mi cara. A veces, para cazar a un monstruo, tienes que quitarte la máscara y mostrarle que ya no le tienes miedo». Le respondí. Suspiró y, con mano temblorosa, comenzó a pasarse la navaja. Cuando terminó, el hombre en el espejo era un extraño, más joven, pero también más vulnerable. Las cicatrices de su vida, tanto físicas como emocionales, parecían más expuestas. Era un paso doloroso pero necesario. Con la decisión tomada, nos pusimos en marcha. El viaje a Fresnillo fue el más tenso de mi vida. Cada coche que nos seguía por más de 1 kilómetro, cada mirada que se cruzaba con la nuestra en un semáforo, era una fuente de ansiedad. Pero llegamos sin incidentes. La bodega de don Ramiro estaba en un parque industrial a las afueras de la ciudad, un lugar discreto y bien vigilado. Don Ramiro era un hombre de unos 70 años, con la piel curtida y una mirada astuta pero amable. Me reconoció al instante. «Manuelito, qué milagro. Eres la viva imagen de tu padre, que en paz descanse». Le expliqué la situación, omitiendo los detalles más escabrosos. Le dije que habíamos tenido problemas mecánicos y que la zona no era segura para dejar un camión tan cargado en la carretera. Le pedí que nos guardara el tráiler por unos días. «No se hable más», dijo, dándome una palmada en la espalda. «La gratitud es una deuda que no prescribe. Consideren esta su casa. Nadie tocará su camión aquí». Sentí que me quitaban un peso enorme de encima. Desenganchamos el remolque y lo metimos en la bodega, detrás de unas enormes cosechadoras. La cabina, ahora sola, parecía más ágil, menos conspicua. Le agradecimos a don Ramiro y le prometimos que volveríamos pronto.
Él nos ofreció una de sus camionetas. Tomen esta para que se muevan. Es vieja pero jala bien. Es menos llamativa que ese monstruo cromado. Era una Ford Ranger destartalada, perfecta para nuestros propósitos. Nuestro siguiente paso fue encontrar un hotel discreto en el centro de Fresnillo. Una vez instalados, comenzó la segunda fase de nuestro plan. Me puse el traje, que me quedaba un poco apretado, y el reloj falso. Javier, con su nueva apariencia, parecía un ranchero que acompañaba a su patrón. Nos miramos en el espejo. Éramos dos impostores a punto de entrar en la boca del lobo. Recuerda, le dije a Javier mientras salíamos del hotel, tú casi no hablas. Eres mi guardaespaldas, mi hombre de confianza. Yo soy un empresario de Monterrey, buscando invertir en negocios locales, y tengo una debilidad por los gallos. Empezamos por las cantinas del centro, lugares donde el tequila fluye y las lenguas se sueltan. En el primer lugar no obtuvimos nada. En el segundo, un viejo cantinero, después de un par de tequilas que invité a toda la barra, nos dio la primera pista. Palenques buenos hay pocos, dijo, limpiando un vaso. Pero el mejor, el de los gallos más finos, es el de Don Eladio. Pero ahí no entra cualquiera. Es solo por invitación. ¿Y cómo consigue uno una invitación? Pregunté tratando de sonar casual, como un rico aburrido buscando emociones. El cantinero se encogió de hombros. Hay que conocer a la gente adecuada, o tener mucho dinero que perder. Le deslicé un billete de 500 pesos por la barra. Él lo hizo desaparecer con una habilidad asombrosa. Dicen que su mano derecha, un tal Ricardo, a veces se deja ver por el mercado de abastos cobrando las cuotas. Es un tipo alto, con una cicatriz en la ceja. El corazón me dio un vuelco. Miré a Javier. Su rostro estaba impasible, pero vi un destello en sus ojos. Ricardo. Teníamos un nombre y una cicatriz. Era él. La descripción coincidía con la que Javier me había dado del asesino de su familia. Gracias, mi amigo, le dije al cantinero. Esta ronda va por mi cuenta. Salimos de la cantina y caminamos en silencio por las calles bulliciosas de Fresnillo. El sol se estaba poniendo, y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Teníamos un nombre, un lugar y una descripción. Las piezas del rompecabezas estaban cayendo en su sitio, pero la imagen que formaban era aterradora. Estábamos a punto de buscar a un asesino, la mano derecha de un cacique local. ¿Estás seguro de esto, Manuel?, preguntó Javier, su voz apenas un murmullo. Una vez que entremos puede que no haya salida. Me detuve y lo miré a los ojos. Javi, cuando me contaste tu historia sentí tu dolor, pero ahora siento tu rabia, y es mi rabia también. No se puede vivir con un fantasma así a cuestas. Es hora de exorcizarlo. Juntos. Él asintió, una determinación sombría en su rostro. Mañana iremos al mercado de abastos. Esa noche, apenas dormimos. La proximidad de nuestro objetivo era electrizante y aterradora. Repasamos el plan una y otra vez. Yo sería el empresario ostentoso, y Javier mi silencioso acompañante. Nuestro objetivo era acercarnos a Ricardo, llamar su atención, conseguir esa invitación al palenque de Don Eladio. Era un plan lleno de agujeros, donde cualquier error podría costarnos la vida. Pero era el único plan que teníamos. Al amanecer estábamos listos. Nos dirigimos al mercado de abastos, un lugar caótico y vibrante, lleno de los olores de la fruta fresca, las especias y el sudor del trabajo duro. Nos sentamos en un pequeño puesto de jugos, observando, esperando. Vimos a los comerciantes, a los cargadores, a las amas de casa, y entonces, lo vimos. Caminaba por el pasillo central como si fuera el dueño del lugar. Era alto, con un aire de arrogancia y peligro, y en su ceja izquierda, una fina línea blanca, la cicatriz. Era él. Javier se tensó a mi lado, sus nudillos blancos alrededor de su vaso de jugo. Tranquilo, le susurré. Es mi turno. Me levanté ajustándome el saco de mi traje y caminé directamente hacia él. El corazón me latía en la garganta. Era el momento de la verdad, la actuación de mi vida. Caminé hacia Ricardo con un paso deliberadamente arrogante, el tipo de caminar de alguien que nunca ha tenido que pedir permiso para nada en su vida. Sostenía mi teléfono celular de última generación pegado a la oreja, fingiendo una conversación de negocios en voz alta,
salpicando frases en inglés para darle más credibilidad a mi personaje. Absolutely. The return on investment must be at least 40%. We're not running a charity here, John. Call the people at the bank, tell them the wire transfer is on its way. I'm talking millions, not peanuts. Okay, call me back. Colgué con un gesto de impaciencia, y me detuve justo en el camino de Ricardo, obligándolo a detenerse o a chocar conmigo. Él se detuvo, mirándome de arriba a abajo con una expresión de desdén. Su mirada se detuvo en mi reloj, luego en mis zapatos de piel. Yo era un pavo real en medio de un gallinero y eso era exactamente lo que quería. Disculpe, dije, con un tono que no sonaba a disculpa en absoluto, sino a molestia. Ando un poco perdido. Busco algo de acción. Me han dicho que en esta ciudad, si uno quiere emociones fuertes y tiene el dinero para pagarlas, debe buscar a un hombre llamado Ricardo. ¿Le suena? Ricardo entrecerró los ojos. La cicatriz en sus cejas se acentuó. Su mirada era fría, calculadora, la de un depredador evaluando a una posible presa. A su lado, Javier se había acercado, manteniéndose un par de pasos detrás de mí, en silencio, su rostro inescrutable bajo el ala del sombrero. ¿Y quién pregunta por mí?, dijo Ricardo, su voz era una grava rasposa. Mi nombre es Alejandro Garza, de Monterrey, respondí, extendiendo la mano. Él ignoró mi gesto. Y estoy aburrido. El negocio va bien, el dinero entra a raudales, pero me falta pimienta. Me gustan los gallos. Me gusta apostar fuerte. Me dijeron que aquí tienen los mejores ejemplares y las apuestas más altas. Ricardo soltó una risa corta, sin alegría. Aquí no andamos con juegos de niños, señor Garza. La gente que viene a jugar con nosotros sabe a lo que se atiene. Y no nos gusta la gente que hace demasiadas preguntas. Yo no pregunto. Yo pago, repliqué, sacando un fajo de billetes de mi bolsillo. Eran casi todos mis ahorros. Unos 30,000 pesos que había sacado del banco esa mañana. Los puse en su mano, cerrando sus dedos sobre ellos. Considere esto un adelanto, una muestra de mi seriedad. Si pierdo, pago sin chistar. Si gano, espero lo mismo. Los ojos de Ricardo se fijaron en el dinero. Por un instante su fachada de hombre duro se resquebrajó, revelando la codicia que lo movía. Contó los billetes rápidamente. Esta noche, dijo, guardando el dinero en el bolsillo de su chaqueta. Rancho La Herradura, a 10 kilómetros al sur de la ciudad por la carretera vieja. Pregunte por mí en la entrada. Venga solo con su chofer. Su mirada se desvió hacia Javier, despidiéndolo con la mirada como si fuera un mueble. Y traiga más de esto. Mucho más. Se dio la vuelta y se alejó desapareciendo entre la multitud del mercado. Me quedé de pie, el corazón martillándome contra las costillas. Había funcionado. Estábamos dentro. Javier se acercó. Ese es el hombre, susurró, su voz cargada de un odio helado. Lo reconocería en el infierno. Lo sé, le dije. Y esta noche, vamos a llevarle el infierno a él. Pasamos el resto del día preparándonos, no para una noche de apuestas, sino para una guerra. No teníamos armas, solo nuestro ingenio y la vieja camioneta de don Ramiro. Nuestro plan era simple en su concepción, pero increíblemente peligroso en su ejecución. Iríamos al palenque. Yo me haría pasar por el apostador rico, y Javier se quedaría afuera, vigilando, listo para actuar. Nuestro objetivo no era iniciar un tiroteo. Éramos dos contra quién sabe cuántos. Nuestro objetivo era aislar a Ricardo, sacarlo del rancho y llevarlo a un lugar donde pudiéramos enfrentarlo, donde Javier pudiera tener su justicia. Sabíamos que era una posibilidad remota, pero era la única que teníamos. La parte más crucial del plan dependía de algo que Javier había observado en nuestra breve interacción con Ricardo. Su ostentoso anillo de oro con un rubí. Un hombre así, tan vanidoso, razonó Javier, no se quita una joya como esa ni para dormir. Y si cree que puede obtener más, se arriesgará. La idea era que, durante las apuestas, yo perdería una cantidad considerable de dinero. Luego, en un acto de desesperación, me acercaría a Ricardo y le ofrecería mi reloj, el falso Rolex, a cambio de un último préstamo para intentar recuperarme. El reloj era una imitación excelente, y en la penumbra y la emoción del palenque,
Confiábamos en que pasaría una inspección superficial. Le diría que el reloj valía mucho más que el dinero que pedía, y que si no podía pagarle al final de la noche, se lo quedara. Pero le pediría que me acompañara a mi vehículo para recoger el estuche y los papeles de autenticidad, como un detalle de un hombre rico que, incluso en la derrota, cuida sus posesiones de lujo. Era el anzuelo. Si Ricardo mordía, saldría del palenque con nosotros, y entonces estaríamos en nuestro terreno. Llegó la noche. El aire era fresco y olía a tierra mojada. Condujimos por la carretera vieja, un camino de terracería mal iluminado. Las luces del rancho La Herradura aparecieron a lo lejos, un resplandor antinatural en medio de la oscuridad del campo. El lugar estaba lleno de camionetas de lujo y coches caros. La música de banda sonaba a todo volumen, mezclada con el cacareo nervioso de los gallos. En la entrada, dos hombres corpulentos con aspecto de pocos amigos nos detuvieron. Alejandro Garza. Ricardo me está esperando, dije con la mayor confianza que pude reunir. Uno de los hombres habló por un radio, y tras una breve confirmación, nos dejó pasar. Le indiqué a Javier que aparcara la camioneta en una zona oscura, lejos de la entrada principal, cerca de un camino de servicio que salía del rancho. Recuerda, Javi, pase lo que pase, no entres. Espera mi señal. Si en 2 horas no salgo, o si ves que las cosas se ponen feas, lárgate. Ve con don Ramiro, coge el camión, y desaparece. No arriesgues tu vida por mí. Prométemelo. Él me miró, sus ojos oscuros y serios. No te voy a dejar, Manuel. No es una petición, es una orden. Insistí. Si algo me pasa, asegúrate de que mi familia sepa que los quiero. Y vive tu vida, Javi. Vive la vida que a ti te quitaron. Esa será tu verdadera venganza. Prométemelo. A regañadientes asintió. Te lo prometo. Nos dimos un abrazo rápido, un gesto torpe pero lleno de significado. Luego, me bajé de la camioneta y caminé hacia el corazón de la bestia. El palenque era un círculo de infierno, un redondel de tierra rodeado de gradas repletas de hombres que gritaban, bebían y lanzaban billetes al aire. El olor a sudor, alcohol y sangre era abrumador. En el centro, 2 gallos, armados con navajas afiladas en sus espolones, se atacaban con una furia suicida. Vi a Ricardo cerca del redondel, tomando apuestas, moviéndose con la seguridad de un rey en su corte. A su lado, un hombre mayor de cabello cano y vestido con una impecable guayabera blanca, observaba todo con una mirada fría y distante. Supuse que era don Eladio, el patrón. Me abrí paso entre la multitud y me acerqué a Ricardo. Garza, me saludó con una sonrisa falsa. ¿Listo para perder algo de dinero? Nací listo para ganar, le respondí, mostrándole un sobre abultado de dinero. La mayor parte era papel de periódico con billetes de alta denominación por fuera. La noche avanzó. Aposté en varias peleas. Gané algunas, perdí otras. Me aseguré de ser ruidoso, de celebrar mis victorias con arrogancia y de lamentar mis derrotas con frustración. Bebí tequila, invité a rondas, me hice notar. Estaba jugando mi papel a la perfección. Finalmente, llegó el momento. En una pelea estelar, aposté todo el dinero que me quedaba a un gallo, que, a todas luces, era el perdedor. La pelea fue rápida y brutal. Mi gallo fue destrozado en menos de 1 minuto. La multitud rugió. Yo me quedé en silencio, fingiendo devastación. Me acerqué a Ricardo, mi rostro una máscara de desesperación. Ricardo, amigo mío, necesito un favor, le dije en voz baja. ¿Se te acabó la suerte, Garza? Se burló. Necesito un préstamo. $10,000. Solo una pelea más. Sé que puedo recuperarme. Él se rió. No soy un banco. No te pido que lo seas, dije, y con un movimiento lento, me quité el reloj. Esto vale más de 30,000. Te lo doy como garantía. Si no te pago al final de la noche, con intereses es tuyo. Es un Rolex Daytona, un regalo de mi padre. La codicia brilló en sus ojos. Tomó el reloj. Lo examinó bajo la luz. La imitación era perfecta. El peso, los detalles, el movimiento del segundero. Asintió. 10,000, dijo. Y quiero el 20% de interés. Hecho, respondí. Pero un reloj como este tiene sus papeles, su estuche. Los tengo en mi coche. Por respeto a la memoria de mi padre,
Me gustaría entregártelo completo. Acompáñame un momento. Dudó, mirando hacia donde estaba don Eladio. Es rápido, insistí. 5 minutos. No quiero que nadie vea mi humillación aquí. Esa última frase apeló a su sentido de superioridad. Asintió. Vamos, pero rápido. Salimos del palenque. El aire fresco de la noche fue un alivio. Mi corazón latía desbocado. El anzuelo había sido mordido. Caminamos hacia la zona de estacionamiento. Lo guié deliberadamente hacia el área más oscura, donde Javier nos esperaba. ¿Dónde está tu coche? ¿Un BMW? ¿Un Mercedes? Preguntó, mirando los vehículos de lujo. Algo más discreto, respondí, señalando hacia la vieja Ranger. Él frunció el ceño, confundido. En ese instante de duda, Javier salió de las sombras. No dijo nada. Simplemente se paró detrás de Ricardo, bloqueando su camino de regreso al palenque. Ricardo se dio la vuelta, sorprendido. Su mano fue instintivamente hacia su cintura, buscando un arma, pero yo fui más rápido. Con toda la fuerza que pude reunir, le di un puñetazo en la mandíbula. El golpe lo desequilibró. Javier se abalanzó sobre él, y entre los dos, logramos someterlo. Le quitamos una pistola que llevaba en la espalda, y lo metimos a la fuerza en la parte trasera de la camioneta, amordazándolo con cinta industrial que habíamos comprado. Todo sucedió en menos de 1 minuto, en el silencio y la oscuridad. Nadie nos vio. Arrancamos la camioneta y salimos del rancho por el camino de servicio. Nuestras luces apagadas hasta que estuvimos de nuevo en la carretera vieja. Habíamos capturado al fantasma. Pero ahora, la pregunta era qué íbamos a hacer con él. Conducíamos en la oscuridad, alejándonos del rancho lo más rápido que la vieja camioneta nos permitía. Ricardo iba en la parte de atrás, atado y amordazado, forcejeando inútilmente. El silencio en la cabina era denso, cargado con 15 años de dolor y la incertidumbre de lo que vendría después. Yo conducía, mis manos apretando el volante, mi mente corriendo a 1000 por hora. Javier estaba a mi lado, inmóvil, mirando la noche. Su calma era más inquietante que cualquier grito. Era la calma del ojo de un huracán. Sabía que dentro de él se estaba gestando una tormenta de emociones que había estado reprimida por demasiado tiempo. Lo tenemos, dije, rompiendo el silencio. ¿Y ahora qué, Javi? Él no respondió de inmediato. Parecía estar escuchando algo que solo él podía oír, los ecos de su pasado. Hay un lugar, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Unas ruinas de una vieja hacienda minera, a unos 20 kilómetros de aquí. Nadie va para allá. Es el lugar perfecto. Entendí. No quería testigos. No quería que nadie interrumpiera lo que tenía que hacer. Cambié de rumbo, siguiendo sus indicaciones por caminos de tierra que apenas se distinguían en la oscuridad. La camioneta saltaba y se quejaba, pero seguía avanzando, llevándonos cada vez más profundo en el corazón desolado de la sierra. El lugar era tétrico. Los restos de muros de adobe se alzaban como esqueletos contra el cielo estrellado. El viento soplaba a través de las ventanas rotas, produciendo un sonido lastimero, como un lamento. Detuve el motor, y la quietud del desierto nos envolvió. Bajamos a Ricardo de la camioneta y lo arrastramos hasta el centro de lo que alguna vez fue el patio principal de la hacienda. Le quitamos la mordaza. Sus ojos, acostumbrándose a la oscuridad, se movían frenéticamente entre Javier y yo. No saben con quién se están metiendo, siseó. Su voz una mezcla de rabia y miedo. Don Eladio los va a cazar como a perros. Javier se arrodilló frente a él. La luz de la luna iluminaba su rostro, y por primera vez, Ricardo pareció verlo de verdad. Un destello de reconocimiento, de incertidumbre cruzó su cara. ¿No me recuerdas?, preguntó Javier, su voz peligrosamente suave. Hace 15 años, en esta misma carretera, un camión de electrónicos, una mujer, un niño. El color desapareció del rostro de Ricardo. Su arrogancia se desvaneció, reemplazada por un terror puro y primitivo. Tartamudeó, negó con la cabeza. No sé de qué hablas. Javier sacó de su cartera una fotografía vieja y arrugada. Era la foto que me había mencionado, la de su familia, tomada horas antes de la tragedia. La puso frente a los ojos de Ricardo. Se llamaba Elena, mi esposa, y él era Santi, mi hijo. Tenía 5 años,
Le gustaban los camiones y los dulces de guayaba. La voz de Javier no temblaba. Era firme, llena de una claridad escalofriante. Estaba narrando los hechos no como una víctima, sino como un juez dictando una sentencia. Tú y tus amigos nos detuvieron. Me golpearon. Se iban a llevar el camión. Pero tú te fijaste en ella. Y mi hijo, mi valiente hijo, intentó defender a su mamá. Y tú lo mataste. Lo aventaste contra una piedra como si fuera un saco de basura. Y luego, le disparaste a ella. ¿Te acuerdas de su grito? Yo sí. Lo he escuchado todas las noches durante 15 años. Ricardo empezó a llorar. Sollozos patéticos de un cobarde enfrentado a sus crímenes. Fue un error. No queríamos. Las cosas se salieron de control. No fue un error, rugió Javier, y el sonido retumbó en las ruinas. Fue una elección. Elegiste ser un monstruo. Elegiste destruir mi vida por un poco de placer y un camión lleno de televisiones. ¿Sabes lo que es vivir con eso? ¿Sabes lo que es despertar cada mañana y recordar que las últimas caras que vieron tu esposa y tu hijo fueron las tuyas? ¿Las de sus asesinos? Me quedé a un lado, en silencio. Esta era la catarsis de Javier. Su momento. Yo solo era un testigo. Él había sacado la pistola que le habíamos quitado a Ricardo y la sostenía en su mano, pero no apuntaba con ella. Simplemente la sostenía, como si sopesara el metal, el poder que contenía. He soñado con este momento 1000 veces, continuó Javier, más calmado ahora. En mis sueños te hacía sufrir, te torturaba, te hacía pagar por cada lágrima que derramé. Pero ahora que te tengo aquí, viéndote llorar y suplicar, solo siento lástima. Eres patético. Un hombre pequeño, que solo es fuerte cuando tiene un arma y está con sus amigos. Ricardo, viendo una posible salida, empezó a suplicar. Déjame ir. Te daré dinero. Todo lo que quieras. Le diré a don Eladio que fue un malentendido. Javier negó con la cabeza. El dinero no me puede devolver a mi familia, y tu palabra no vale nada. Pero no te voy a matar, porque si lo hago me convertiré en ti, y yo no soy un monstruo. Mi venganza no será la muerte, mi venganza será la justicia. Me miró, y entendí lo que quería. Saqué mi teléfono. Había estado grabando el audio desde que le quitamos la mordaza a Ricardo. Teníamos su confesión, débil, entre sollozos, pero era una confesión. Vas a pagar por lo que hiciste, Ricardo, le dijo Javier, pero no con tu vida. Vas a pagar con tu libertad. Vas a ir a la cárcel y cada día, cuando te despiertes en tu celda, recordarás el rostro de Elena y de Santi. Ese será tu infierno. Un infierno mucho peor que cualquier cosa que yo pudiera hacerte. Javier le dio la espalda, un acto de un poder y un control inmensos. Dejar ir el odio que lo había consumido durante tanto tiempo. Era la decisión más valiente que le había visto tomar. Dejamos a Ricardo atado en las ruinas y nos fuimos. Condujimos directamente a la oficina de la Policía Federal en la ciudad más cercana, que no era Fresnillo. Elegimos una jurisdicción diferente, donde el poder de don Eladio quizás no llegara con tanta fuerza. Entregamos la grabación anónimamente, junto con una nota que detallaba la ubicación de Ricardo y el crimen que había cometido. No nos quedamos a ver qué pasaba. Sabíamos que era una apuesta. Quizás la policía lo encubriría. Quizás don Eladio lo sacaría. Pero habíamos hecho nuestra parte. Habíamos encendido una mecha. Regresamos a la bodega de don Ramiro justo antes del amanecer. Él ya estaba despierto, preparando café. Nos vio llegar cansados, sucios, pero enteros. No hizo preguntas. Solo nos sirvió 2 tazas del café más fuerte y delicioso que he probado en mi vida. A veces los caminos más largos son los que nos llevan de vuelta a casa, dijo, como si entendiera todo sin necesidad de palabras. Enganchamos el remolque y nos preparamos para partir. Antes de subir al camión, Javier se detuvo. Miró hacia el este, donde el sol comenzaba a salir sobre las montañas de Zacatecas. El cielo estaba teñido de un rosa suave, un color de esperanza. Se acabó, Manuel, dijo, y en su voz no había ni odio ni tristeza, solo una paz inmensa. Finalmente, se acabó. Subimos a la cabina y arrancamos el motor. Mientras salíamos de Fresnillo, dejando atrás la tierra que había sido su infierno personal, vi que Javier sonreía, una sonrisa genuina, la primera que le veía en mucho, mucho tiempo. No sabíamos si Ricardo sería castigado por la ley de los hombres.
pero sabíamos que había sido juzgado y sentenciado por la ley del corazón y la memoria. Javier no había matado a su monstruo, lo había enfrentado, lo había despojado de su poder, y lo había dejado atrás, en las ruinas de su pasado. Habíamos entrado a Zacatecas con miedo y salíamos con paz. La carga que llevábamos en el remolque ya no parecía tan pesada, porque la carga más grande, la que Javier había llevado en su alma durante 15 años, finalmente había sido liberada. El rugido de nuestro motor era un canto de libertad mientras nos alejábamos. 2 amigos, 2 hermanos, rodando hacia un nuevo amanecer. El viaje de regreso fue diferente. El sol que entraba por el parabrisas ya no parecía hostil, sino cálido y prometedor. La tensión que había sido nuestra compañera constante se había disipado, reemplazada por un silencio cómodo, el tipo de silencio que solo existe entre 2 personas que han pasado juntas por el fuego y han salido del otro lado. Javier durmió la mayor parte del camino, un sueño profundo y sin sobresaltos, el sueño de un hombre cuyo espíritu finalmente estaba en paz. Yo conducía, sintiendo el poder del camión bajo mis manos, y reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. Habíamos desafiado a un cartel local, secuestrado a un asesino y entregado una confesión a las autoridades. Era una locura, pero en esa locura habíamos encontrado algo parecido a la justicia. Entregamos la carga en la mina de Sombrerete sin más incidentes. Los ingenieros y gerentes con sus cascos blancos y sus planos no tenían idea de la odisea que habíamos vivido para llevarles sus preciadas máquinas. Recibimos el pago, un cheque con una cantidad que me hizo parpadear. Era más dinero del que había visto junto en mi vida. Al salir de la mina, nos detuvimos en un mirador que ofrecía una vista panorámica del valle. El paisaje de Zacatecas, que a la ida me había parecido tan amenazador, ahora se mostraba en toda su belleza austera. Nunca pensé que diría esto, dijo Javier, rompiendo el silencio. Pero es un lugar hermoso. Lo es, convine. Supongo que la belleza o la fealdad de un lugar no está en la tierra, sino en los recuerdos que uno tiene de ella. Javier asintió. 15 años viendo este estado como mi tumba. Y ahora siento que puedo volver a empezar. Gracias, Manuel, por todo. Me salvaste la vida. Tú también a mí, Javi, le respondí. Me salvaste de mi propia ingenuidad. Y me enseñaste lo que significa la verdadera lealtad. Decidimos que no volveríamos directamente a casa. Necesitábamos un descanso, un momento para procesar todo. Con una parte del dinero del bono, nos registramos en un hotel de lujo en la ciudad de Zacatecas, el tipo de lugar que normalmente solo veíamos desde la carretera, con sus patios coloniales, sus fuentes y su servicio impecable. Era otro mundo. Por una noche, no éramos traileros, éramos señores. Cenamos en el mejor restaurante de la ciudad, un lugar elegante con manteles de lino y copas de cristal. Pedimos un corte de carne y el mejor vino de la casa. Hablamos durante horas, no del pasado sino del futuro. Javier habló de comprar un pequeño terreno, de construir una cabaña, de tener perros. Yo hablé de pagar la casa de mis padres, de invertir en mi propio negocio de transporte, quizás incluso de encontrar a alguien con quien compartir el camino. Fue una noche de sueños, de posibilidades que de repente parecían al alcance de la mano. A la mañana siguiente, antes de irnos, hicimos una última parada. Fuimos a la catedral, una joya de cantera rosa en el corazón de la ciudad. No éramos hombres particularmente religiosos, pero en ese momento sentimos la necesidad de entrar. Nos sentamos en una de las bancas de madera, en el silencio fresco y solemne del lugar. Vimos a la gente rezar, encender veladoras, buscar consuelo, y en silencio, cada uno a su manera, dimos las gracias por estar vivos, por nuestra amistad, por la segunda oportunidad que la vida nos había dado. Dejamos Zacatecas por la mañana con el sol a nuestras espaldas. El viaje había comenzado con miedo y había terminado en paz. Nos había costado caro, nos había llevado al límite, pero nos había devuelto algo invaluable, la esperanza. Semanas después, nos enteramos por un contacto en la policía que Ricardo había sido sentenciado. La grabación, junto con la presión de algunos mandos superiores que no estaban en la nómina de don Eladio, había sido suficiente. Le dieron 30 años.
No era una vida por las que tomó, pero era una vida tras las rejas. Don Eladio, nos dijeron, estaba furioso, pero sin su mano derecha y con los federales husmeando, su poder había disminuido. La justicia, a veces, encuentra su camino, incluso por las carreteras más torcidas. Javier y yo seguimos siendo amigos, más que amigos, hermanos. Compró su terreno, y yo lo ayudé a construir su cabaña. Yo expandí mi negocio, compré un segundo camión, y le puse El Valiente Segundo, en honor a él. La carretera nunca volvió a ser la misma para mí. Cada amanecer, cada kilómetro, cada taza de café en un paradero, tenía un nuevo significado. Me enseñó que el miedo es solo una sombra, y que la única forma de vencerla es atravesarla, y que no hay carga más pesada que un corazón lleno de odio, ni motor más potente que la lealtad de un amigo. El miedo de Javier a Zacatecas era real, estaba fundado en la peor de las tragedias. Pero esa madrugada, al enfrentar juntos a sus fantasmas, descubrimos que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Y a veces, en el camino más oscuro, encuentras la luz más brillante. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe. Todo va a estar bien. Orar. Encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve. Dolores que no gritan. No sangran pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa. La mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración o la súplica no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día,
Sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar. Y sí, hay días así. El alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso. Encenderse por dentro. Y dejar que esa luz nos guíe. Incluso cuando no sabemos el camino. Ha sido un honor compartir este viaje contigo. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, déjame un comentario abajo. Me encantará leerte. Cuéntame desde qué ciudad o país nos acompañas. Saber de dónde eres me hace sentir más cerca de ti. Y si tienes alguna idea para una futura historia o un tema que te gustaría que exploráramos, por favor, compártela. Este canal lo construimos juntos. Como una forma de agradecer tu tiempo y tu apoyo, he dejado algunas recetas de tés relajantes y postres sin azúcar en el primer comentario fijado. Un pequeño regalo para el alma. No olvides seguirnos para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Que Dios te proteja a ti y a los tuyos, hoy y siempre.